Hola, qué gusto saludarte, Pablo Daniel, desde Colombia. Muy agradecida contigo por haber aceptado y donado esta hora de tu tiempo para compartir con personas interesadas en el tema. Verdaderamente te lo mega agradezco. ¿Ok? Y No, seguramente las siempre con personas que gusto. te están oyendo, por supuesto. ¿Ok? Y bueno, voy a leer un poco de la semblanza de Pablo. Él es Pablo Daniel Acero Rodríguez, doctor en psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, consultor experto investigador, escritor y conferencista internacional. Sus temáticas son vida y felicidad, trauma, muerte y duelo. Su formación en trauma y resiliencia en Hebert University de Jerusalén. Tanatólogo certificado por la ISTEPA de Puerto Rico, ex magistrado y exdirector ejecutivo de tribunales del Colegio Colombiano de Psicólogos y conferencista internacional, autor y coautor de más de 14 libros sobre duelo, resiliencia, estrés traumático y 3 libros sobre ética y deontología en psicología. Es miembro de la Academia Americana de Expertos en Trauma y Estrés. ¿Ok? Pablo, bienvenido. No lo leo todo porque nos vamos a llevar gran parte Muy de la gentil, plática. muy Entonces, querida. bueno, pues con esto quiero empezar y quiero que el tema es el duelo como camino de transformación, que esto es maravilloso, de hecho es de orugas a mariposas, esta es una Así es. analogía maravillosa, ¿no? Y bueno, ¿por qué, Pablo, nos costará tanto trabajo aceptar que nuestro ser querido ya no está? ¿Por qué a la mente humana, al corazón humano nos cuesta tanto trabajo? Porque todavía, Mari Carmen, no hemos hecho la suficiente conciencia de que la muerte no es un cierre definitivo, sino que es una transición. Por eso la metáfora de orugas y mariposas, porque de alguna manera, desde que empecé a acompañar a personas en duelo, hice esa semblanza de que cuando perdemos algo o a alguien muy importante, quedamos como orugas arrastrándonos por la vida. Y en general consideramos que es lo último, que ya no hay más. Por eso tantas personas, imagino que tú lo vives también a diario como yo, se lo dicen a uno tan frecuentemente, ¿y yo ya para qué vivo? Mm, Porque no ven más allá, porque están arrastrándose por la vida y entonces falta hacer esa conciencia de que la muerte no es lo último, sino que la muerte es una transición y que quienes están o quienes se fueron están, pero de otra manera. Entonces es como darnos la oportunidad y esa es la invitación a las personas a que entender que el duelo no significa olvidar, sino aprender a realidad y reconocer la realidad de la pérdida sin destruir el vínculo afectivo. Me encantan mucho esos aportes de la investigación que nos dieron Robert Niemeyer mm, o William Worden cuando hablan de que en realidad lo que trabajamos al acompañar un duelo es a la reconstrucción de un vínculo diferente, pero el vínculo no se rompe, mm. sigue de otra manera. Entonces, aceptar la pérdida, la muerte de un ser querido es en realidad abrir espacio a la memoria, a la gratitud, en lugar de quedarnos atrapados en no hay nada más, yo solamente quiero morirme para reunirme pronto con el que se fue. Sí, esto es muy común escucharlo, ¿no? Y sobre todo al inicio del proceso de duelo, ¿no? Cuando es esta etapa de negación, de no querer aceptar, ¿no? No quiero llamarle etapa, ¿verdad? Pero esta tarea de Así aceptar lo es. inevitable de la pérdida, ¿no? Eso cuesta mucho trabajo. Pero, ¿qué podemos hacer a diario, en lo cotidiano, una persona que ha perdido un ser querido? ¿Qué recomendaciones tienes? ¿Cómo le podríamos decir que esto le puede ayudar en su proceso? No eliminar, sino ayudar en su proceso. Correcto, sí. Pues lo primero que tenemos que hacer para hacer un buen duelo es acoger
la herida, acoger el dolor, acoger el sufrimiento, no tratar de negarlo, de taparlo, de anestesiarlo, sino de acogerlo como propio de ese momento. Y lo voy a decir de una manera a veces cruda y fea, pero realmente cuando uno lo ha vivido es así. Eh, Reconocer que de alguna manera mi sufrimiento es un homenaje al amor que Exacto. yo tengo, no, fíjate que no hablo en pasado, no que yo tuve, sino que yo tengo por mi ser querido. Y entonces lo primero que tengo que hacer eh, es acoger ese dolor, ese sufrimiento como parte de ese proceso, pero reconocer que puedo ir en efecto haciendo cosas pequeñas que las llamamos tareas y esas tareas están construidas o constituidas por pequeñas cosas. Por ejemplo, yo me doy el permiso de reconocer y de ponerle nombre a las emociones que estoy sintiendo. Sé que esto que estoy sintiendo en este instante es enojo, reconozco que estoy sintiendo, esto que estoy sintiendo en este instante es tristeza o culpa o miedo o impotencia. Y una vez reconozco y le pongo nombre a esas emociones, aprendo a gestionarlas, no a controlarlas, que también es una cosa muy importante que vale la pena que la querida audiencia lo entienda. A veces nosotros nos entrampamos y la gente que no sabe de esto le dice a alguien en duelo, controla esas emociones y no, estas emociones no son para controlar, sino para gestionar. Entonces, darnos el permiso de gestionarlas se puede hacer en la vida cotidiana a diario, viendo fotos, hablando del ser querido, escribiéndole notas o cartas al ser querido, haciendo pequeñas cosas de autocuidado y saber que ese autocuidado lo hacemos en homenaje al ser querido. Entonces, fíjese que todo eso es parte de la vida cotidiana y entender que al acoger la herida lo que estamos haciendo es iniciar ese proceso de transformación, primero de ver la muerte, porque ya entendemos al acoger la herida que la muerte no nos lo arrancó ni nos lo quitó, sino Ni que es un castigo, simplemente, ¿no? correcto, sino que simplemente la muerte nos lleva a gestionar adecuadamente nuestros nuevos lazos, a conectarnos de otra manera con el ser querido, a construir ese nuevo vínculo, y eso lo hacemos, insisto, hablando del ser querido, recordándolo, mirando fotos, incluso recorriendo caminos que compartimos con él, siempre en tono agradecimiento. Guau, qué maravilloso recorrido y como lo planteas, maravilloso, ¿no? Bueno, pero aquí hay algo que seguramente tú también has tenido en tu experiencia, y es que cuando una persona se encuentra en un proceso de duelo, tiene miedo a olvidarlo, a ese ser querido. Sí, ¿Qué se puede hacer o cómo sí, se puede acompañar en esa mira situación? qué bonito es poderlo poner en palabras y visibilizarlo, ¿no? Porque a veces la gente tiene esos temores, pero incluso teme que uno lo regañe y entonces no lo dicen, ¿no? Y qué bonito es cuando la gente dice, mire, ahorita estoy en una fase en la cual siento miedo de olvidar su apariencia, de olvidar su voz y no quisiera. Y entonces lo primero que hacemos es validarle y decirle, es normal tener ese miedo, pero enseguida nos vamos, tenemos una cantidad de elementos que nos van a ayudar a no olvidarlo, de nuevo recordando que el proceso de duelo no es de olvido, sino de aprender a recordar. Entonces, lo primero es, como con cualquier emoción, validamos la emoción del duelo, pero enseguida damos herramientas para en el día a día hacer presente a ese ser querido. Y entonces, por ejemplo, nosotros le recordamos que el vínculo es la implicación de pasar de una presencia física a una presencia interior, a una presencia simbólica. De alguna manera le podemos decir al doliente, el ser querido ya no está fuera, pasó de estar fuera a estar dentro de nosotros. ¿Cómo está dentro de nosotros? Cada vez que hablamos del ser querido, cada vez que lo recordamos, cada vez que continuamos
o damos un paso en aquello que él o ella inició con nosotros. Siempre, qué bonito poder dar esa figura a las personas que están en duelo, que nosotros somos lo que queda de nuestros seres queridos en este mundo y de alguna manera, si nosotros continuamos viviendo, ellos viven a través de nosotros. Y entonces, acoger esa tarea de recolocarlos emocionalmente, darles un lugar en nuestra vida y sentir que ellos van con nosotros para donde nosotros vamos, es una forma de hacerle palpable que fíjate que no lo has perdido, pero adicionalmente me gusta explicarlo de otra manera, Mari Carmen. Sí, Me cuéntanos. gusta decirles a las personas en duelo, yo soy docente universitario, eso que tenemos que recordar, tal vez todo lo vimos, pero fue que lo pasamos muy rápido. Miren, la física y la química nos hablan de cosas muy hermosas. La física nos habla de la primera y la segunda ley de la termodinámica que nos dicen brevemente que la materia y la energía en este mundo no se pierden, son constantes. Recordemos ese principio de la química que dice que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Y entonces yo le digo a la persona, ¿qué era tu ser querido sino materia y energía? ¿Y qué dice? Fíjate que lo podemos, no solo tomándolo desde la espiritualidad, sino le Claro. digo, ¿qué dice la ciencia respecto de la materia y la energía? Que no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Entonces, Guau. técnicamente, tu ser querido sigue estando, solamente que no es percibible con los sentidos que teníamos antes. Y entonces, esa es otra forma de concebir el duelo. Oye, El qué duelo, maravillosa analogía, ¿eh? Me encantó. sí, no, y Me es encantó. preciosa, incluso me funciona muy bien, sobre todo cuando me encuentro con personas alejadas de la religión, porque les digo, mire que no te estoy hablando desde la espiritualidad, te estoy hablando a ti desde la ciencia. Y entonces cuando te hablo de eso, te digo, mira que entonces una forma de concebir el duelo es que en el duelo lo que hacemos es sensibilizar nuestros sentidos para que eso que aparentemente no se ve, pero acuérdate, no perdimos porque no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Nuestros seres queridos están transformados y en el proceso de lo sensibilizamos nuestros sentidos para conectarnos a esa nueva vida transformada de ellos. Tenemos que conectarlos y entonces por eso los podemos por eso le seguimos hablando, les escribimos, por eso nos colocamos cosas de ella, nos parece sentir su aroma y etcétera, porque nos estamos conectando de otra manera y entonces fíjate que no es un proceso de olvido, sino de amena, de grata, de hermosa recordación. Sí, de hecho, yo cuando estoy, como tú dices, dando alguna clase o mostrando a las personas, digo que el duelo es el proceso de acomodar en el corazón lo perdido de tal manera que no lastime, pero está en tu corazón, está dentro de ti ya. Se transformó esa energía, pero esta analogía que nos diste me pudo encantar, de verdad. ¿No? Porque es cierto, luego tienes personas que no son creyentes. A mí no me vengas a decir que está con Dios. No, no Que te nos voy a vamos a reencontrar, no, fíjate que decir. no, es que, y es otra forma de explicar, ¿no? Total, No lo total. perdiste, ¿por qué? Pues no es pérdida. Si algo sigue existiendo, no es pérdida, solamente que existe de una manera que Diferente. tú y yo no lo puedes percibir como antes lo percibías. Qué interesante, de veras, Pablo. Y bueno, sabemos que hay personas o muy difundido está que hay que llegar a la aceptación del proceso de duelo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo llegar a esa aceptación de esa transformación de nuestros seres queridos? O sea, ¿no? Sin resignarnos, porque también sabemos, por ejemplo, por lo menos en América Latina, etcétera, somos como muy, la religión judeocristiana nos habla mucho de hay que resignarse, y esta resignación, pues a veces pesa, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a la aceptación sin resignación? Y la diferencia que yo haría entre aceptación y resignación es que la resignación
es muy pasiva, es muy ya no puedes hacer nada. Es simplemente, como dicen ahora los muchachos, es lo que tenemos. Así es, lo que No, hay. no. Resignación implica uno como quedarse inerme y pasivo, mientras que la aceptación es un proceso muy activo en el cual yo voy acogiendo mi realidad. No puedo hacer un duelo si no acojo mi realidad. Eh, Hay muchas personas, creo que en México sucede más o menos el mismo fenómeno que le dicen a uno a veces, doctor, yo voy a hacer cuenta como que él o ella está viajando, como una forma de no aceptar su realidad. Y entonces, mientras no den ese paso que él o ella no está viajando, sino que falleció, que su parte física ya no está, pues entonces uno no puede iniciar un proceso de duelo porque uno no inicia un proceso de duelo cuando no reconoce la pérdida. Claro, Entonces, aceptar es un proceso activo en el cual yo digo, sí, mi ser querido ya no está de la manera como yo me relacionaba con él antes, ya no vive conmigo físicamente, ya no puedo compartir con él, pero de nuevo esa preciosa hallazgo de la investigación en psicología de los vínculos continuos, aceptar es reconocer que tienes que entrenar tus sentidos a una nueva forma de existencia. Aceptar permite entonces integrar el dolor, seguir caminando sin negar la ausencia, ni que la vida, insisto, sigue, solo que sigue, pues sigue de otra manera. Por eso, de nuevo, la metáfora de no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, el aceptar es un proceso activo, pero además el aceptar es un proceso que nos permite a nosotros concretarnos como valiosos en la vida. ¿Qué es lo que hace valiosa la vida? Lo que hace valiosa la vida no es que nunca se acabe, sino que acabándose nosotros podamos disfrutarla mientras. Y entonces eso le da un nuevo sentido a la existencia. Solamente cuando hemos perdido un ser querido somos capaces de valorar la vida plenamente, cierto. porque la reconocemos finita y no es triste la noticia que sea finita. Al contrario, nos instiga a vivir el día a día de mejor manera. Y mientras yo esté aquí, este momento contigo, ¿sabes qué, Mari? Me lo disfruto mucho. Así es. Cuando se termine esa transmisión quedará el recuerdo. Pero por ahorita yo me lo disfruto mucho y entonces cuando se termine la transmisión yo digo, qué bonito nos salió, creo que lo logramos, creo que tocamos los corazones. Fíjate que ya se terminó, pero yo estoy henchido de agradecimiento por este espacio. Eso es lo que tenemos que hacer también en un duelo, quedarnos con lo grato, con lo hermoso, con los aprendizajes, con lo compartido. Y eso es aceptar sin resignarse. Wow, qué maravilla, ¿no? Es un placer escucharte, ¿no? Y bueno, yo, no, yo me quedaría aquí profundizando en cada tema, pero quiero exprimirte, bueno, en buen sentido, ¿no, Pablo? O sea, Muchas que el gracias. conocimiento llegue a muchas personas. ¿Y qué hacer para encontrarle un sentido a una pérdida eh, de un ser querido y que deja un vacío profundo dentro de la persona? ¿Qué podemos hacer para que esto se lleve a cabo? Y la construcción del sentido es una tarea inevitable dentro del proceso de duelo. La construcción del sentido en el entendido que es normal que si yo tengo una pérdida temporal o momentáneamente sienta que mi vida ya no vale la pena o ya no hay una razón. Pero lo bonito entonces de hablar del sentido es, hay que hacer una precisión. El sentido de la vida no se descubre, no se encuentra, se construye. Estoy de acuerdo. Y se va construyendo o cultivando por pequeñas acciones significativas. La primera gran acción significativa para construir sentido de vida es entender, como lo había dicho antes, que si yo quería a mi ser querido y mi ser querido quería a mí, cuando uno quiere a alguien, desea el bien del otro, desde donde esté.
mi ser querido, ¿qué es lo que desea para mí que estoy acá? Mi bien. Entonces, en homenaje a mi ser querido, yo voy construyendo sentido cuando inicio acciones de autocuidado. Yo no Guau. quería ni salir, yo no quería ni comer, no, por mí hubiera renunciado al trabajo, pero empiezo a hacerlo en homenaje a mi ser querido, porque sé que mi ser querido no quisiera verme como estoy. Entonces empiezo a comer a pocos, a salir, a cuidarme, a consentirme de alguna manera, porque es una manera de homenajear a mi ser querido y decirle, como tú quisieras, heme aquí tratando de seguir este camino de la vida. Y Claro. sabemos, obviamente, que la mariposa no vuelve a ser oruga, pero no es que se pierda. Y entonces aquí algo muy importante, se va construyendo sentido cuando entendemos que el objetivo no es volver a ser los que éramos. Se lo dicen a uno con frecuencia los consultantes, doctor, ¿y cuándo volveré a ser él o la misma de antes? Y uno con mucho tacto, con mucha humanidad le dices, no, jamás volverás a ser él o la de antes, pero no es una mala noticia, Ujú. es que de eso se trata el duelo, de que al contrario, seas un poco mejor que el de antes, porque ¿de qué se trata? De que todo aquello que viviste con tu ser querido y de lo que quedaste impregnado, lo interiorices y eso te enriquezca. Por ejemplo, yo invito a las personas, piensa y dime una virtud que tenía tu ser querido. Me puede decir, ay, era una persona tremendamente generosa. Entonces yo le digo, mira, cuando tú empiezas a cultivar esa virtud que admirabas en tu ser querido de generosidad, fíjate que estás trayendo cosas de tu ser querido para ahora hacerlas propias. Y es una manera en la cual tu vida va cobrando sentido. Entonces esa construcción del sentido, fíjate que se hace a través de pequeñas cosas. Cuando yo continúo lo que empezó con ellos, vuelvo a un ejemplo que nos pasa continuamente en duelo. ¿Anhelaste algo? ¿Tenías alguna ilusión, un proyecto con tu ser querido? Ay, sí, pero pues ya no se puede hacer porque ya no está. Yo le digo, no, al contrario, lo que empezó con ellos, lo terminamos nosotros y de alguna manera esa es una forma en la cual le damos sentido a nuestra existencia, no importa los días pocos o muchos que nos queden, pero los vivimos en homenaje a, en agradecimiento a, haciendo nuestras las virtudes, los valores de ese ser querido, y entonces eso va haciendo que el día a día nosotros el sentido va haciendo como un camino a recorrer, no es un objetivo a donde llegar, sino un camino que realmente no tiene, es como un camino sin fin, pero lo hermoso no está en llegar a la meta, sino en el recorrido de ese camino. Es disfrutar el viaje también, ¿no? Así es. Es disfrutar el viaje un poco también. Interesantísimo. Pero bueno, otra situación con la que yo me he encontrado con frecuencia es que hay personas que pueden llegar a sentirse culpables, ¿sí? Y enojadas porque ellas siguen vivas y su ser querido no. ¿Qué podemos hacer o decir en estos casos, Pablo? Y en tanatología y en psicología, por eso se ha acuñado el término de la culpa del sobreviviente. Entonces, lo primero, de nuevo, como lo decíamos antes, cuando alguien manifiesta esa sensación de culpa, hay que validársela. Es una emoción propia del duelo, pero la culpa no es otra cosa que la evidencia de un vínculo, justamente. ¿Sabes por qué sientes culpa? Porque estabas vinculado a la persona, al ser querido, y tal vez tú digas, no debí haberme ido yo y no él. La culpa de alguna manera entonces protege el vínculo. Miren qué bonito entender eso. Y transforma esa energía, eso es lo que tenemos que hacer, de eh, hubiera sido, si hubiera, si no hubiera, si hubiera hecho. Transformamos esa energía en agradecimiento y en homenaje. Entonces aprendemos a vivir de una manera que honre la memoria
de quienes nos antecedieron, de quienes se fueron antes que nosotros. Pero reiterar, la culpa en el duelo es una emoción normal, pero también entendamos que la culpa, suelo decir yo, es tramposa. Muy ¿Por qué? tramposa. Pues porque nos sentimos culpables es cuando ya ocurrieron los hechos y dijimos, ay, pero si yo hubiera hecho diferente. Ese es como un rezago de esa sensación tan, voy a decirlo, tan inadecuada que tenemos muchos seres humanos, porque es una forma de evidenciar que de alguna manera nos sentimos omnipotentes. Es que si yo hubiera estado ahí, esto no hubiera ocurrido, entonces la culpa es no haber estado ahí y no entender que aunque hubiéramos estado ahí, lo que tenía Hubiera que sucedido. ocurrir, pues sucedió. Entonces, reconocemos, es culpa, la culpa es tramposa, pero algo muy bonito es que nosotros transformamos esa emoción de la culpa, la gestionamos en agradecimiento y homenaje a través de nuestra propia vida. Cierto, cierto. Sí, la culpa, como tú dices, tienes toda la razón, es muy tramposa y fácilmente caemos en esa, sobre todo en esa culpa que no te conduce a nada, ¿no? Esa culpa que es flagelarse, es yo tuve la culpa, yo no hice, o por lo que se hizo, por lo que no Sí, se hizo, por lo que se dejó de hacer, por todo, te ¿no? enferma, la culpa te enferma, la culpa Así te es, lleva a encerrarte, a no querer saber nada. Y poco a poco la culpa, si no la trabajas, te lleva a querer simplemente morirte. así es. Y de nuevo, Pablo, ¿y tú no es tienes? un buen homenaje a nuestro ser querido, Mm, para nada. simplemente dejarnos morir. No, acuérdense, nuestros seres queridos, cuídate, por favor, sigue adelante. Entonces yo trato de hacerlo, aunque obviamente no es fácil y me cuesta, pero me empeño en vivir en homenaje a. Bien, Pablo, ¿tú tienes alguna estrategia? Como algún tip para la culpa, trabajar la culpa. Claro que sí. Entonces, mm, Mari Carmen, siempre que hablamos de la culpa, reitero que dentro de un proceso de duelo, para que quede bien hecho, siempre tenemos que incluir un proceso de perdón. Ok, Entonces, para la culpa, el perdón. Y entonces, hacer algunas precisiones. La culpa nos lleva a darnos duro, como tú lo decías, a latigarnos. La culpa tenemos que llevarla a lo sano de la culpa, porque la culpa es constructiva, si se convierte en arrepentimiento. Es wow, una palabra muy bonita. Arrepentirse es dar la vuelta. Entonces, cuando yo siento culpa, debo gestionar esa culpa y volverle arrepentimiento de modo que yo tome nota y diga, creo que tal cosa no la hice bien, esto no me vuelve a pasar, ¿sabes? En homenaje a mi ser querido, esta fue la última vez que me pasó, yo me arrepiento, doy la vuelta y empiezo a obrar de manera diferente. Por ejemplo, pasa muy frecuentemente, yo tuve la intención y sentí las ganas de llamarlo, de visitarlo y no lo hice. Pues claro, es que sentimos culpa. Arrepentimiento en construcción. ¿Qué haríamos? Esto no me vuelve a pasar y si de aquí en adelante yo siento la emoción, el deseo de llamar o decirle a alguien te quiero, no digo, ay, no, eso es, después se lo puedo decir o después lo visito, no lo hago en el mismo momento. Entonces, en el proceso de perdón, lo que hacemos es darnos un espacio para pedir perdón si hay lugar, pero después de pedir perdón también para perdonarnos y reconciliarnos. wow, Y de esa manera también, otra definición que podemos dar de duelo es que el duelo es un proceso de reconciliarnos, no solo con lo sucedido, sino con tal vez aquellas cosas que no debieron pasar con el ser querido. No hay relaciones perfectas, pero pasaron. Pero de nuevo, yo tomo nota, hago un trabajo de arrepentimiento y cambio. Y fíjate que yo les digo a mis consultantes, un día mirarás hacia atrás y le dirás a tu ser querido, ah, aún yéndote me seguiste enseñando cosas y este cambio te lo ofrezco. wow, wow. La culpa se diluye, se trabaja, se retira.
Así es, qué maravilla, ¿no? Estos tips son maravillosos porque sí, hay quien estamos flagele y flagele nada más, ¿no? Ujú. Y bueno, cuando la persona se encuentra justamente en este proceso de culpa, puede llegar a sentir que nada tiene sentido, que lo que ya quiere es desaparecer, esto que tú mencionabas al inicio. ¿Qué puedo hacer cuando me siento así o cuando alguien se siente así? Bueno, de nuevo, eh, el primer paso dice una frase, no sé de quién, pero me parece muy bonita y muy diciente. El primer paso no te saca de donde, no te conduce a donde quieres, pero te saca de donde estás. Ay, Entonces, si yo he perdido el sentido, empiece a dar pequeños pasos para, para, como lo decíamos antes, construir sentido. Y el primer paso es acepta tu silencio, acógelo, trabájalo, pero escúchalo, porque el silencio es parte de la sanación. Escucha lo que este duelo te transmite. Tal vez te transmite soledad, tal vez te transmite abandono, tal vez te transmite desasosiego. Y una vez identifiques para ti qué te transmite este duelo, empieza a transformarlo. Acuérdate del proceso crisálida mm, en que acordarse que entrar en la crisálida para la oruga es estar aislada, pero ese aislamiento es temporal. Luego yo salgo y empiezo a recontactarme, a conectarme con otras personas, a conectarme conmigo mismo o con la parte incluso que no me gusta de mí mismo. Y en eso voy reencontrando el sentido, voy redescubriendo el sentido, voy reconstruyendo mi sentido de vida. Y yo siempre digo, para construir mi sentido de vida no se requieren acciones enormes que salgan en las primeras páginas de los diarios. Por ejemplo, nos ayuda a encontrar o a construir sentido el tomar nuestro dolor y ponerlo al servicio de los otros. ¿Por qué estamos tú y yo aquí, Mari Carmen? Porque alguna vez algo nos pasó y dijimos, quisiéramos que esto que nos pasó no le pase a alguien más y entonces enos aquí sirviendo de utilidad, poniendo el hombro, aprendiendo a acompañar, conteniendo. Y entonces yo les invito a las personas en duelo a que también den ese paso de acompañar a alguien que vive una tragedia, que vive una pérdida, que se siente en soledad. Y eso es darle sentido al dolor. El dolor adquiere sentido y es menos sufrimiento cuando yo lo pongo en función de otros. Y ese dolor que un día para mí fue demoledor y destructivo, sirve para que otro se apoye y salga. Y entonces yo digo, bienvenido duelo. Sí, no me destruyó, pero sirvió para que otros de alguna manera en mí hallaran alguien que los comprende más genuinamente que alguien que no ha vivido una experiencia de estas. Es por eso, por ejemplo, Mari Carmen, te lo comparto que yo me declaro fans de los grupos de apoyo, porque en el mm, grupo de apoyo encontramos a dos personas dolidas en su propia dimensión, en su singularidad, con esa sensación de abandono, también muy singular, pero encontrándose y apoyándose la una a la otra. Ahí bien. se va encontrando el sentido. Y con todo esto, también una, no quiero decir conclusión porque es cansancio de pensamiento, pero una idea muy importante al escucharte es que el amor es lo que sana, ¿no? En esos grupos lo que hay es amor también, ¿no? Es mucho amor para poder escuchar al otro, para poder estar con el otro, para estar contigo mismo ante una pérdida. Entonces, el amor, el amor. Y pues ahora viene una pregunta también relacionada, o sea, ¿cómo integrar ese amor, ¿no? Sin la Ujú. presencia física de mi ser querido? ¿Cómo hacerlo, Pablo? Bueno, Hemos entonces, hablado ya un poquito de esto, pero, eh, sí, 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 pero se puede abordar desde otra perspectiva. ok. El amor
sin la presencia física se integra la vida a través de lo simbólico. Por ejemplo, los rituales y los recuerdos compartidos. Entonces, para poderlo poner en un sentido muy práctico, viene en algún momento ha de llegar una de las primeras fechas significativas que son innumerables en los duelos. Por ejemplo, hablemoslo desde ahora, Mari Carmen. Viene un fin de año. No sé. Qué horrible y qué temido es para los dolientes la llegada del fin de año, porque usualmente era una época muy significativa que se compartía con el ser querido. ¿Cómo puedo integrar el amor a mi ser querido sin su presencia física? Pues desde ya les podemos dar indicaciones a las personas, a los oyentes, a quienes acuden a este hermoso congreso. Ah, bueno, piensa en los años pasados. ¿Qué era lo que más le gustaba a tu ser querido hacer en este fin de año? Inclúyelo ahora, aunque él no esté. Es una forma, digo yo, de hacerlo presente. Voy a decir algo. Para mi ser querido no había Navidad si no estaban las luces. Pues me voy a asegurar de que en esta Navidad, aunque a veces yo no quisiera porque digo que si no está él, ¿para qué ilumino o decoro en Navidad? No, pues lo hago es porque a él o a ella le encantaba y lo hago en Ya. homenaje a él. Tal vez en Navidad eh, nos mandamos a imprimir unas camisetas con las fotos de mi ser querido de pasadas Navidades y entonces ese 24 nos ponemos esas camisetas y es una forma de traerlo con nosotros en este ser querido, insisto. O acudimos a las virtudes de nuestro ser querido, como lo dijimos antes, que mi ser querido era generoso. ¿Sabe qué? En esta Navidad, en homenaje a mi ser querido, yo voy a buscar a unos niños o unas familias que tengan una necesidad y en nombre de mi ser querido hago una donación, obsequio algo. ¿Ves? Estamos Sí. integrando el amor sin la presencia física, pero es un amor que construye, que vivifica, que ayuda a salir a otros incluso en homenaje al ser querido. Guau, qué buenas recomendaciones y como bien di, estamos ya muy cerca de Navidad. Ujú. Es una época difícil para muchas personas, ¿no? Para unas muy alegres, para otras Muy muy, confrontante. así es, ¿no? Y bueno, ¿cómo saber, cómo darnos cuenta de que estamos avanzando en un proceso de duelo? ¿No? Porque hay tareas que hay que ir cumpliendo, pero de repente puedes regresar y dices, a ver, estoy atrapado. ¿Qué indicadores o cómo podemos saber que estamos avanzando? Y Mari, lo primero que tenemos que usar es autocompasión. A ver, te lo explico. Yo le suelo decir a mis consultantes, acuérdate que el proceso de duelo no es un proceso continuamente progresivo y hacia arriba. Lineal. Quisiéramos que así fuera, pero no es. Entonces hay subidas y bajadas y yo les digo, por favor, cuando estés en una bajada, no te des duro y no digas, si ve, ese proceso no me sirvió para nada, ese psicólogo no me ayudó. No, sé compasivo contigo y entiende que estás en un proceso con subidas y bajadas, pero mira un poco hacia atrás y recuerda cómo estuve yo la primera semana, el primer mes, y puedes evidenciar que no estás ya del todo como quisieras estar, pero que estás un poquito mejor. Me encanta ponerlo en palabras de mis consultantes cuando me dicen, si ve doctor que ya hablo de él y no lloro tanto y yo le digo, sí, ya no lloras tanto, no es que ya no llores, ya no lloras tanto, es decir, que vas avanzando. Pero también es muy bonito porque lo decimos en tanatología, que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo sé si estoy avanzando en mi duelo? Mm. Pues cuando vas retomando las pequeñas tareas de la vida cotidiana, entonces te aseas, te alimentas mejor, haces algo de actividad física, vas y pagas un servicio, te atreviste a ir por primera vez al tanatorio o al cenizario, llevaste una notica, te atreviste a ver fotos de tu ser querido, te atreviste a escuchar la música que a él o a ella le gustaba. Todos esos son
pequeños indicios de que no estás en el mismo lugar, sino que vas avanzando, pero vas avanzando a tu ritmo y eso es muy importante decírselo aquí tanto a los dolientes como a quien acompaña duelos. A quienes acompañan duelos, por favor, seamos respetuosos con los procesos de las demás. Uno no es quien para decirle a alguien, ya deberías tal cosa. Ya han pasado 2 meses y ya no deberías llorar. No, eso no se puede decir. Entonces, eso lo tenemos que aprender los acompañantes. Pero los dolientes tenemos que aprender a no ponerle tiempos a nuestro proceso, pero a buscar los apoyos que requiramos cuando los requiramos. Y esa también es una forma de ver avances. Yo antes no quería saber nada porque yo decía, como me dicen a mí, yo pensé que es que usted me lo iba a devolver. Yo digo, ojalá tuviera ese poder. Imagínate. Pero ¿sabes qué? El hecho de que estés aquí, que te haya regalado este espacio, me dice que vas avanzando. Porque pedir ayuda cuando uno siente que ya no da más, es un buen indicio de que voy avanzando, de que voy saliendo de ese hoyo de la desesperación. Guau, cierto, cierto. Y sí, con frecuencia te dicen: "Siento que no avanzo, siento que no avanzo". Okey, habrá momentos, pero sí hay momentos donde vamos caminando. Y bueno, nuestra plática, esta charla, inició con el tema de oruga a mariposa, ¿no? ¿Qué significa el volar como una mariposa al finalizar el proceso de duelo? Bueno, Mari Carmen, te cuento una cosa muy particular. Mi proyecto de acompañamiento en duelo, que inició formalmente en el año 2004, se llama Experiencia Crisálida porque, insisto, esa metáfora me parece muy poderosa. Entonces, Mm, ¿qué significa volar como mariposa? No significa olvidar el dolor, no significa olvidar la angustia, la desazón, significa haber permitido que el dolor me transforme sin destruir. Cuando uno ve la oruga dentro de la crisálida, para para el que ve sin comprender el proceso, le parece que esa oruga ahí dentro como que está sufriendo mucho porque se retuerce, pero es que esos movimientos como dolorosos obedecen a que le están saliendo las alas. Y ningún proceso de transformación es eh, indoloro. Todos los procesos de transformación, el dolor es parte de ese proceso, pero en ese sentido, volar como mariposas es vivir con conciencia, amar con profundidad y agradecer con ternura. El vuelo que nosotros hacemos habiendo hecho un proceso de duelo es un homenaje a los que ya no están. Qué bueno, por ejemplo, cuando un chico adolescente dice, mi mamá, mi papá ya no está, yo ya no quisiera seguir estudiando. Y entonces uno le dice, no, al contrario, cuando tú te gradúes, ofrécele ese título, ofrécele ese logro a tu ser querido y es la forma como tú estás volando como mariposa después del duelo. Algo muy importante que lo reiteramos en estos procesos es que consiste en entender que somos más que lo que nos pasa. Lo que nos pasa son anécdotas en la vida, pero los seres humanos tenemos esa maravillosa capacidad, por ejemplo, de la resiliencia, de ponernos por encima de aquello que nos ocurrió y esa es nuestra forma de volar. Entonces, de nuevo, cuando tú te cuidas, es una forma de volar. Cuando tú te regalas, y invito yo a los dolientes, sobre todo regálate en esta semana, la próxima vez antes de venir a la sesión, pasa por un salón de belleza y ven bien bonita como le gustaba a tu ser querido verte. Esa es una forma de volar. Cuando okey. tú pones tu dolor al servicio de otro, es una forma de volar, pero sobre todo, cuando tú te atreves a soñar, a ilusionarte, a volver a replantearte horizontes de sentido, ahí estás pasando de oruga a mariposa. Guau.
Qué maravilloso, ¿eh? Qué maravilloso. Y además en cosas prácticas, cotidianas, en el día a día, Así, así ¿no? debe ser. Bueno, pues está acercando el fin de esta conversación, pero yo no quiero irme sin que nos hagas algunas sugerencias, recomendaciones finales para... Sé que nos está escuchando bastantes personas que o se han formado como tanatólogos o personas que están en proceso de duelo. ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno, a las personas que han decidido eh, ser apoyo, ser acompañantes, no es fácil hacerlo. Qué bonito, en primer lugar, que se formen. O sea, muy bien que cada uno de nosotros habíamos tenido una experiencia de pérdida, pero no basta una experiencia de pérdida para acompañar bien a otro. ¿Por qué? Porque lo acompañaríamos simplemente desde lo vivido Ujú. y de nuevo reiteramos que ningún proceso de duelo se parece a otro. Entonces hay que formarnos. En primer lugar, entonces leamos, instruyámonos, acudamos a espacios como estos de los congresos en que hay mucha formación, en que hay mucho aprendizaje, en que puedo eh, tomar de otras personas de la experiencia para trabajarlas. Entonces, en primer lugar, formémonos. En segundo lugar, recordemos que estos procesos o acompañar un proceso de duelo es equivalente a un proceso de cuidado. Y cuando somos cuidadores, la primera exigencia a un cuidador es estar bien cuidado a sí mismo. Así es. Entonces también asegurémonos de contar con un mentor, asegurémonos de contar con una persona que nos apoye, que nos instruya, que nos indique, que nos contenga. En tercer lugar, para los colegas tanatólogos es muy importante no perder la humanidad. Y no perder la humanidad es, ojo a esto que le enseño a mis estudiantes, muy importante los recursos, muy importante las técnicas, pero sobre todo, ¿quién eres tú? Guau. Esa humanidad que la otra persona en duelo siente, que tú tienes ahí cuando te acercas a ella, no con lástima, sino justamente con humanidad, eso se siente y eso se convierte en un potencial para que la otra persona tenga o renueve sus ganas de vivir. Wow, bien. Y si nos están escuchando dolientes, algo muy esperanzador creo para ellos es saber que esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar y la idea es salir como volando como una mariposa, como tú bien lo has dicho. Y, y bueno, es verdaderamente un agradecimiento tu manera de hablar, y das como mucha tranquilidad, mucha paz y seguramente tus pacientes están felices contigo de escucharte y las personas que te están escuchando. Y bueno, si alguien quiere tus servicios en algún momento, ¿dónde te pueden encontrar, Pablo? Redes o página, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias, Mari. Tenemos dos páginas en Facebook, una que se llama así Experiencia Crisálida, Crisálida con K, y la otra página muy bonita se llama Duelo y Crecimiento Postraumático. Una anécdota. Esa página de duelo y crecimiento postraumático, ahí hay videos, hay documentos, incluso Mm, libros a disposición de libre consulta, lo pueden descargar, etcétera. Esa es una página que la creamos en 2011 y tiene actualmente 60.000 miembros. wow. Y de esos 60.000 miembros, el 56% son mexicanos. El ¡Qué resto, bien! o sea, ¡Wow! ha encontrado una aceptación y también es una página en la cual las personas escriben y alguien les da una palabra de ánimo, etcétera. Se convirtió como en una especie de Maravilloso. grupo de apoyo virtual. Entonces, a través de esas páginas. Y si no, una manera también muy fácil es a través de Google introducir mi nombre y van a encontrar videos, van a encontrar entrevistas, van a encontrar, insisto, documentación y lugares a donde pueden acudir a buscar apoyo. Wow. Pues ya saben, ¿no? Esta página yo no pertenezco, pero ya me voy a meter, ¿no? Este, Bienvenida. esta página interesante donde podemos aprender más sobre lo que nos ha enseñado el día de hoy, Paulo.
¿no? Y experiencias y libros y poder consultar. Te agradezco de verdad profundamente, Pablo, tu, tu aporte, este aporte que has dado desinteresado a las personas que nos escuchan. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco nuevamente. Un abrazo, muchas gracias por la invitación y bueno, en otra oportunidad que esperamos sea también cercana, nos estaremos encontrando. Gracias, Mari Carmen. Gracias a ti. Y bueno, hasta la próxima, chicos. Bueno, un abrazo, bendiciones.